Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre los ataques de sulfatos presentados en el concreto. Para comenzar, daré un pequeño concepto sobre lo que es sulfato. El sulfato es una sal y un compuesto químico derivado del ácido sulfúrico. Están presentes en la mayoría de casos en una gran variedad de concentraciones en el suelo, aguas de mar, aguas subterráneas, etc. Hay tres tipos de sulfatos que se hallan en mayores cantidades en este tipo de ataques. El primero es el sulfato de magnesio, el segundo el sulfato de sodio y el tercero el sulfato de calcio. Para que se presente este ataque de sulfato de una manera significativa, se tienen que cumplir dos condiciones básicas. La primera condición es que los sulfatos se tienen que hallar en solución acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el disolvente debe ser el agua. Entonces, de esta forma, el concreto penetra de una forma más fácil. Es por ello que los ejemplos más claros en esta condición son el concreto permeable y muy poroso. Otro punto es la concentración de sulfatos altos. Para ello he tomado una tabla que nos brinda el ACI 201.2R. En esta tabla nos habla de los grados de agresividad con respecto a los suelos y aguas, o sea, cuánto porcentaje de sulfatos se hallan en los suelos y en las aguas. He tomado un dato de una tesis hallada de la UNPRG, donde nos hablan de los distintos tipos de ataques en el concreto en una zona de que la mayoría de nosotros ya conocemos, como es el caso de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de Chiclayo. Aquí nos dicen que en el suelo estudiado existen 287 partes por millón los sulfatos. Entonces, en la tabla, en los suelos se estudian en porcentaje. Para ello, he hecho una conversión de 287 partes por millón a 0.0287%. Si ubicamos este dato, se hallará en este primer rango, donde nos dice que el grado de agresividad al concreto es de forma insignificante. Este es en el caso de la ciudad de Santa Rosa. Hay otros casos posibles donde hay mayor porcentaje de sulfatos, donde nos dará un grado de agresividad moderado, severo y muy severo, dependiendo de los rangos también. Y además consideraremos que este dato se hizo previo a un análisis en un laboratorio, con el suelo o con una agua extraídas de la zona. En las siguientes imágenes, en la primera imagen, podemos observar un poste de concreto. En la zona baja existe un deterioro muy grande. ¿Por qué se da esto? Porque se dice que los sulfatos atacan con más agresividad a las zonas que están en constante mojado y secadura, en este caso un poste de concreto, ya que en la parte superficial no existe deterioro alguno. En la segunda imagen hay un terreno de ensayos de vigas de concreto con presencia de sulfatos.
En esta imagen observaremos dos tipos de vigas, las que se hallan en muy buenas condiciones o entre comillas buenas condiciones y las que se hallan en total deterioro. ¿Por qué existen vigas en condiciones estables en una presencia de sulfatos con porcentajes altos? Eso se debe a que su diseño previo se consideró una relación de agua-cemento muy baja, además de un cemento que es capaz de resistir a estos ataques de sulfatos. En el lado derecho, en este pequeño cuadro, vemos unas vigas que ya están en total deterioro. Por otro lado, también tenemos las reacciones que ejercen los sulfatos al crear presiones capaces de romper la pasta de cemento. Entre ellas tenemos al sulfato de calcio, que al atacar al aluminato de calcio forma la ettringita. ¿Cómo se forma la ettringita? Esto se da cuando existe un concreto con sulfatos adicionales. Es un fenómeno que se llama el fenómeno de diferido de ettringita. Lo que ocurre en este caso es un bajo de resistencia y además presencia de distintas fisuras en el concreto. Es difícil distinguirlo porque se presenta después de meses e incluso después de años. Otro es el sulfato de sodio, que al reaccionar con el hidróxido de calcio y el aluminato de calcio forma la ettringita o el yeso. Y por último tenemos al sulfato de magnesio. Este reacciona con el sulfato de sodio y forma la brucita. ¿Cómo distinguimos o nos damos cuenta cuando un concreto se halla con este compuesto químico? En la parte superficial del concreto se forma una superficie o un color blanquecino, incluso amarillento. Cuando ya realizamos un ensayo o estudios más profundos, nos daremos cuenta que al estudiar el concreto se verá un pH bajo, una resistencia también baja y además esta sustancia ataca a la llamada halita. Para finalizar con la explicación, tendremos la protección contra el ataque de sulfatos. En este ítem consideraré explicar lo que son las cenizas volantes. Las cenizas volantes son polvos parecidos al cemento que se utilizaban con frecuencia en los años 1930. Estos muchas veces reemplazaban al cemento. ¿Cuáles eran las cenizas que reemplazaban? Las cenizas clase F y clase C. Son muy parecidas, pero sus propiedades son distintas. En las clases F existe presencia de calcio, pero este se halla inferior al 15%. Además, es necesario de la presencia del cemento para que reaccione con el agua. Por otro lado, las de clase C tienen presencia de calcio también, pero se halla en mayor porcentaje, entre 15 al 30. Además, no es necesario de un cementante para su reacción de hidratación, ya que lo hace por ella misma.
Es por ello que en el primer punto dice que las cenizas clase F son más efectivas que las clase C. ¿Por qué son más efectivas? Porque lo que buscamos no es reemplazar al cemento, sino incorporar algo que lo haga más resistente. Es por ello que las clase F se consideran. Otro punto es el uso de humo de sílice. Ese también mejora la resistencia a sulfatos. Y por último, los aditivos incorporadores de aire o las relaciones de agua-cemento baja. Esto ayuda a la impermeabilidad del concreto para una resistencia contra sulfatos mucho mejor. En esto observamos una tabla que también nos brinda el LACIN. Aquí tendremos los requisitos del cementante y la relación agua-cemento máxima. Si tomamos el ejemplo del suelo de la ciudad de Santa Rosa, nos daremos cuenta que en los requisitos no existen. Eso es porque el grado de agresividad al suelo es leve. Sin embargo, si estudiamos otro tipo de suelo, donde, por ejemplo, su grado de agresividad es muy severo, nos daremos cuenta que la relación agua-cemento que se requiere es máxima de 0.40. Además, un cemento tipo 5 se debe considerar en el diseño. En el caso del moderado, la relación agua-cemento máxima es de 0.50 y en el de severo 0.45. En el primero un cemento tipo 2 y en el segundo un cemento tipo 5. Ambos cementos son muy útiles. Sin embargo, el tipo 5 es mayor resistente a este tipo de ataque. Con esto concluyo mi explicación. Muchísimas gracias.